Bueno, hoy mis compañeros Juan Pablo Martínez, Carlos Sánchez, Daniel Carballo y yo les hablaremos acerca de África. África limita al norte con el mar Mediterráneo, al este con Asia, el mar Rojo y el océano Índico, al sur con el océano Índico y el océano Atlántico y al oeste con el océano Atlántico. África es el tercer continente del mundo después de Asia y América por extensión territorial. Posee una superficie total de 30.272.922 kilómetros cuadrados. Su población es de 1.000 millones de habitantes. El siguiente es el mapa político de África. El continente africano está compuesto por 54 estados soberanos, 2 territorios dependientes y varios territorios integrados en estados no africanos como Francia, España o Portugal, que forman parte de la región ultraperiférica de la Unión Europea, así como un territorio integrado en Yemen. África es el continente con el mayor índice de insolación anual, lo cual podría haber dado origen a su nombre, África del latín sin frío. 3 franjas climáticas sucesivas se repiten al norte y al sur del Ecuador, abarcando los climas mediterráneo, desértico, subtropical e intertropical lluvioso, como podemos ver en la imagen de la derecha. Los suelos son excepcionalmente ricos en minerales y muy aptos para la agricultura, encontrando las principales áreas cultivadas al lado de fuentes de agua. En su mayor parte, África es una enorme plataforma continental maciza y compacta, con una altitud media de 600 a 800 metros. Se cree que África es la cuna de la humanidad y de ahí proceden las diferentes especies de homínidos y antropoides, que dieron lugar a los seres humanos, y quienes se han ido expandiendo por el resto de continentes, incluido el Homo sapiens sapiens, hace cerca de 190.000 años. Principales ecosistemas. La riqueza del África está en sus variados ecosistemas. En un mismo continente encontramos todo tipo de paisajes excepto el polar. El continente africano, con más de 30 millones de kilómetros cuadrados de extensión, alberga en sus territorios una gran variedad de animales y plantas, pero también de paisajes y ecosistemas. África presume de las sabanas más pintorescas y los desiertos más extensos. Sus junglas dan cobijo a algunos de los animales más singulares del planeta. En sus lagos se reflejan bandadas de aves que encuentran alimento en sus peces. Sus ríos llegan los valles más fértiles y sus montañas se alzan hasta los casi 5.900 metros. Aquí podemos observar una imagen del desierto del Sahara, o también conocido como el desierto cálido más grande del mundo, localizado en el norte de África. Observa el monte Kilimanjaro, el cual es una montaña situada en el noreste de Tanzania, formada por 3 volcanes inactivos, el Shira en el oeste, el Mawenzi al este y el Kibo, el más reciente desde el punto de vista geológico, situado entre ambos y cuyo pico, el Uhuru, se eleva hasta los 5.891 metros y se constituye en el punto más elevado de África. Además, por este hecho, el Kilimanjaro es conocido por los famosos campos de hielo de su cumbre, que están reduciendo de forma drástica desde principios del siglo XX, y se estima que desaparecerán por completo entre 2020 y 2050. El río Nilo es el más grande de África, y hasta estudios recientes entre 2007 y 2008 han redefinido el nacimiento del río Amazonas en el sur del Perú en lugar de en el norte, convirtiéndolo en el más largo del mundo. En África se hablan aproximadamente 2.000 lenguas, aunque es difícil determinar el número al no haber una distinción clara entre lo que se puede considerar una lengua o un dialecto. Algunas lenguas africanas, como el Swahili, el Hausa, el Yoruba en el África subsahariana y el árabe en el norte del continente, cuentan con decenas de millones de hablantes. Siguiendo con los idiomas en África, la herencia latina en África se ve reflejada en las costumbres y tradiciones en determinados países de África que se originaron como consecuencia de la presencia de las potencias latinas europeas como Francia, Portugal, Bélgica, España e Italia. Hoy en día, la mayor parte de los países y territorios en este continente
reconocen las lenguas romances como oficiales en sus respectivas constituciones políticas. El África anglosajona. Son aquellos países del continente que fueron colonizados por Gran Bretaña o el Reino Unido. Además, todos ellos son miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones y que tienen el inglés como lengua oficial y administrativa. Estos son los países de lengua inglesa: Botsuana, Camerún y Egipto. África guarda muchos tesoros en su suelo y subsuelo, pero la riqueza minera solo beneficia a unos pocos: a las multinacionales que saben separar la ganga de la mena y a algunos empresarios y políticos del país. En general, no hay una transferencia de riquezas desde el poder al pueblo. Por esta razón, creo que la verdadera riqueza del África subsahariana puede radicar en sus tierras de cultivo. Solo en el Valle del Rift, con su temperatura y su abundancia de agua, se pueden cultivar cientos de miles de hectáreas de maíz, tantas como para poder dar de comer a países enteros como Kenia o Etiopía. Pero no es solo eso, que de por sí es importante, sino que si se hiciera bien, millones de campesinos podrían abandonar el umbral de la pobreza. La fauna del continente africano se divide en dos grandes grupos. Una es la zona del norte del continente, la cual posee una fauna muy parecida a Eufrasia: cabras, ovejas, camellos y animales de usos más domésticos. La segunda zona es la zona llamada Etíope, la cual abarca África subsahariana. Esta zona es famosa por sus animales salvajes y exóticos, tales como los elefantes, leones, búfalos, guepardos, leopardos, hienas y muchos más. Siguiendo con la flora en África. África es un continente en el que la naturaleza ocupa un lugar preferente. Es un continente virgen en el que destacamos numerosos ecosistemas diversos. Aquí destacamos parajes de alta montaña, zonas arbustivas, selva tropical y todo ello dentro de sus diferentes zonas climáticas. La flora del sur de África en su conjunto es uno de los más florísticos e importantes del mundo. Esta pequeña zona, que por sí solo cuenta con un reino florístico que es extraordinariamente rica en especies, con más de 2.500 especies de plantas con flores, entre las cuales tenemos la palma de aceite, el caoba, el okoume, el palisandro y el tadernante iboga. Continuando con la cultura africana, tal como varían sus hermosos e impresionantes paisajes, la cultura de África es tan abundante y diversa que no solo cambia sorprendentemente de un país a otro, sino dentro de una misma nación. La cultura de cada grupo étnico se centra en la familia, manifestándose en el arte y en la música. Así, los grupos étnicos africanos tienen costumbres únicas tejidas en un tapiz tan colorido y múltiple como los pueblos de todo el continente. Conforme a las estadísticas, los africanos profesan una amplia gama de creencias religiosas, encabezada por el cristianismo con un 46% y seguida por el islamismo con un 40%. El resto ejerce otras religiones indígenas autóctonas o creencias como el hinduismo y el judaísmo. Pero abordando la realidad, las principales regiones se encuentran mezcladas con los dogmas tradicionales de la cultura de África. En efecto, se cree en la existencia de espíritus buenos y malos que pueden proteger o causar infortunios, como en la religión yoruba. Música y danza. Constituye la principal tradición de la cultura africana, a lo largo y ancho de todo el continente. En este sentido, al ser el lenguaje africano de tonos, repercute muchísimo en las melodías y ritmos musicales, acompañados con distintos instrumentos de percusión, entre los cuales están los tambores, campanillas, laúd, flauta o trompeta. Todos estos elementos se prestan para la ejecución de la danza en la cultura de África, una expresión donde se utilizan máscaras, trajes, pinturas corporales, gestos y movimientos del torso o pies. Se puede concluir que la cultura de África nos brinda ricos matices de expresiones apasionantes y autodeterminación. La música africana ha hecho grandes contribuciones a la música en el mundo. El jazz y los blues tienen raíces africanas. Las canciones son también un documento histórico. África, continente
en una situación desesperada. Considerado por muchos como el origen de la humanidad, África tiene 54 países independientes, con aproximadamente 3.000 grupos étnicos distintos. Sin embargo, el 70% de su población vive con apenas $2 diarios, muriendo millones anualmente por hambruna o enfermedad, lo que contrasta con una biodiversidad sobrecogedora, llena de maravillas naturales, como el río Nilo, las cataratas Victoria, el desierto del Sahara, el monte de Kilimanjaro y la isla de Madagascar. Enfermedades como el SIDA, malaria, neumonía y hambrunas provocadas por la alimentación básica insuficiente son las principales causas de mortalidad. Los sistemas sanitarios son escasos y están al borde del colapso, demostrando ser incapaces a la rápida expansión de las enfermedades. Carencia de políticas públicas de salud y el apoyo de la comunidad internacional organizada. La economía africana, el continente olvidado, está empezando a resurgir con la colaboración de los países asiáticos y más concretamente de China. África es un continente en donde su economía depende del comercio, la industria y los recursos naturales. El interés que suscita África procede principalmente de los innumerables recursos naturales que posee. El continente africano ostenta el 99% del cromo total del mundo, el 54% del oro, el 68% del cobalto y además es el continente que más diamantes de calidad produce en el mundo. Es poseedor de petróleo, fundamental para el desarrollo asiático y aún más bajo la situación actual de precios elevadísimos, procesos inflacionistas y ralentización económica mundial. África es un continente en donde su economía depende del comercio, la industria y los recursos naturales. África es el continente más pobre del mundo y paradójicamente el más rico. Animales únicos y salvajes, ecosistemas increíbles, curiosidades y sobre todo una gran riqueza étnica. África aporta cerca del 15% de la población total del planeta y tan solo representa el 3% de la economía mundial. En África vive el 43% de los niños sin escolarizar que hay en el mundo. Más de 30 millones de niños y niñas africanos con edad escolar no asisten a la escuela. Guinea Ecuatorial es el país más rico de África y aún así 2/3 partes de su población viven en condiciones de extrema pobreza. Níger se lleva la peor parte, siendo el país más pobre de África y a la vez del mundo. En África podemos encontrar diversidad de fauna y flora única, como los Watusi, que son una raza de animales bovinos que por lo general solo se observan en África. Los Fosa, que tienen apariencia de un felino, pero en realidad son descendientes de las mangostas. También están un tipo de rosa del desierto que es conocida como Adenium obesum. Y también tenemos a los gorilas, que son únicos. Son primates herbívoros que habitan en los bosques del África Central. Es el más grande de los primates vivos y su ADN es un 97% a 98% igual al de humano. Es una especie en vía de extinción. La suricata o suricato es un pequeño mamífero que también hace familia con la mangosta. También está el feneco o zorro del desierto, que destaca por sus grandes orejas. También están los lemures, que son primates endémicos de la isla de Madagascar. Reciben su nombre por fantasmas o espíritus de la mitología romana.